Hola, les voy a hablar de Nehemías 10 y también de Mateo 7, cómo se relacionan, más o menos, cómo están unidos, cómo se pueden relacionar. El tema que más me tocó aprender de este versículo de Nehemías está en el versículo 30, del 30 al 31, que dice así. Y no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Lo que más me impactó en este versículo, especialmente en el verso 31, donde habla de que, el 30, donde no tomarían las hijas de, de los judíos. Básicamente, un poquito de historia. Básicamente en este versículo habla de todo, de cómo ellos hicieron un pacto, el pueblo de Israel, de cómo hicieron un pacto para, para hacer las cosas que a Dios le agradan, como para seguir los estatutos que ya ellos habían tenido, el Torah, que había dado las instrucciones por Moisés. Entonces ellos querían volver a esos estatutos y decretos y mandamientos que ya el Señor había establecido en la tierra. Y ellos hicieron un pacto y comenzaron a poner cosas que ellos sabían que estaban mal, pero que estaban haciendo, perdón. Entonces, en esa parte de que ellos no tomarían las hijas ni los hijos de extranjeros, y también de que asimismo, como si otra persona que vinieran a su pueblo a vender mercaderías y la vendían, no solamente es venderla, sino que también esa persona que emigraba y que se presentaban, que se mezclaban en la cultura, no se mezclaban porque no querían casarse con otras personas, porque en la historia podemos acordarnos de que los judíos se mezclaban con otras culturas y terminaban cayendo, que terminaban haciendo cosas malas que no le agradaba a Dios. Pero volviendo a estas personas que venían a Jerusalén y vendían mercadería en el día de reposo, ahí nos podemos dar cuenta de que nosotros cuando vayamos a otros pueblos, otras ciudades, otro país, debemos de saber la cultura. Y no solamente la cultura del país, sino si usted es cristiano o si es una persona buscando de Dios, debemos de buscar y pedir a Dios que nos dé sabiduría a qué Dios y a Dios, al verdadero Dios, cómo debemos de servirle y cómo debemos de buscarle y dónde debemos de buscarle, porque no todos los que están son, como habla la palabra también. Y así podemos relacionarlo con Mateo 7. En Mateo 7, del 21 al 29, dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí. Permiso, perdón. Hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nuevamente, la roca es Cristo Jesús. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces podemos ver en ese versículo primero de que debemos de buscar, de hacer, entrarán al cielo lo que hacen su voluntad, ¿no? Entonces, para poder hacer la voluntad de Dios, debemos saber que conocer a Dios. Tenemos que saber quién es esa roca, quién es Jesús, para poder entrar en los cielos, porque solamente un hombre ha dado la tierra, que es Cristo Jesús, para poder llegar al Padre. Él es el único mediador entre Dios y el pueblo, entre Dios y los hombres, Entonces, sí, debemos de buscar cómo llegar a la roca, que es Jesús. Y debemos hacer lo que Él hace. Así que si vamos a una cultura y todo el mundo sigue a Jesús, todo el mundo clama a Jesús, debemos no solamente buscar a Jesús de esa cultura, conocer a Jesús como conocen esa cultura, pero conocerlo íntimamente, buscando ser prudentes, buscando saber el verdadero Dios y tener una relación tan cercana a Jesús, que vengan vientos, vengan marea, vengan lo que sea, no nos va a separar. Y si vamos a vender cosas a ese nuevo país, a esa nueva cultura, debemos de ser prudentes y no vender cosas en los días de reposo, no hacer cosas que perjudiquen a la cultura de ese país que estamos emigrando, o que dañen o que quiten los conocimientos de Dios, de las personas que viven ya en esa nación. Si no, van a ser como piedra de tropiezo para esa cultura, para esa nación. Entonces, debemos de ser prudentes, debemos de buscar a Dios, clamar a Dios y pedirle, revélate tú a mí para yo saber y conocerte íntimamente. Eso es una. Otra. Y si vamos a otro país, debemos saber la cultura, conocer cómo esa cultura conoce a Dios. También debemos saber si estamos entrando en una cultura que no está sirviendo a Dios, que están solamente en las cosas de este mundo superficial, que están siendo insensatos, que no están poniendo sus pies en la roca, sobre la roca que es Cristo Jesús, buscando a Jesús íntimamente para que sea glorificado en todo lo que hacemos. Ok, hasta hoy, por hoy eso es todo. Gracias, buen día.